Bienvenidos a este su canal Radio TV Taína. Yo soy Nancy Palacios. Lelo, lelo, la, y lo, la, y lelo, le, la, lelo, lelo, la, y lo, la, y lelo, le, la. Lelo, lelo, la, y lo, la, y lelo, le, la, lelo, lelo, la, y lo, la, y lelo, le, la. ¿Qué tal, queridos amigos? Arrancamos con la transmisión de su programa Radio TV Taína. Estamos muy contentos de poder transmitir este día. Nosotros somos Nancy Palacios. y Adilene Morales. Qué gusto poder estar de nuevo con todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta emisión número 47. Nos acompañan varios invitados muy especiales. Primero, queremos dar la bienvenida a nuestro primer ponente, Alberto del Canto. Él es de México. Es egresado de la Escuela Normal Cuautla, militante de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, CENTE, y autor del libro La CENTE contra la falsa reforma educativa. ¿Cuáles son los retrocesos de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto y la derogación de esta con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador? Buenas noches. La lucha que hemos dado los trabajadores de la educación en México contra la reforma laboral educativa, que en México se presentó como una reforma educativa, especialmente a partir del año 2013, cuando gobernaba este país el presidente Enrique Peña Nieto. Esta reforma educativa en general, pues propició un cambio, trastocó totalmente las relaciones laborales entre los trabajadores de educación, y que finalmente empezó una lucha, una cuestión de un combate, porque precisamente se desarrolló toda la cuestión de esta injusticia, donde se ponía en riesgo la plaza base, o sea, la cuestión del derecho político de los trabajadores de educación al trabajo. Y entonces, fundamentalmente, se menciona esta parte donde los trabajadores son obligados a una evaluación y en caso dado de no presentarse esta evaluación, pues son despedidos. Cabe mencionar que esta reforma educativa del señor Enrique Peña Nieto estuvo sustentada en las recomendaciones, entre comillas, que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico envió al gobierno mexicano en octubre de 2010. A partir de ahí se centra en tres elementos fundamentales. Primero, someter todas las plazas a concurso. Segundo, someter a un proceso de evaluación constante a los trabajadores de la educación para el ingreso, para la permanencia y para la promoción. Y tercero, que los propios directores puedan en un momento dado despedir, cesar o simplemente no aceptar a los trabajadores que en un momento pudieran inconformarse. A esta reforma educativa se enfrentan los trabajadores de educación de México, y precisamente cuando se va consolidando a partir de los decretos del año 2013, precisamente empieza una lucha que en México llevamos ya 10 años contra esta reforma laboral educativa. El proceso generó una inconformidad nacional. Hubo grandes movilizaciones en el año 2013, 2014, 2015 y hasta 2016. La esencia es someter a un concurso constante a los trabajadores de educación, arrebatarles el derecho a la plaza base y junto con ellos, en un momento dado, también dejarlos en un estado de indefensión. Es decir, que la organización sindical, aunque formalmente existe, finalmente no tiene este proceso de una real representación para defender los intereses y los derechos de los trabajadores. Consciente de eso, los trabajadores independientes, los trabajadores con cierta conciencia de clase, que desde 1979 se han organizado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, emprendieron una lucha que llevó a una huelga en el año 2013 y otra lucha en el año 2016, donde fue un proceso de una ligazón total con estudiantes, con padres de familia, y que llevó precisamente a 124 días de huelga. En este proceso de lucha permanente,
es cuando vino un relevo de gobierno presidencial y entonces el nuevo candidato, el candidato en turno, Andrés Manuel López Obrador, pues prometió muchas cosas, entre ellas abrogar la reforma educativa, que esta que estaba lacerando los derechos de los trabajadores de educación y que tanto avanzaba un tanto a la privatización de la educación, porque precisamente a través de la Ley General de Educación permite legalizar las cuotas de los padres de familia, o sea, las aportaciones que aparentemente sean voluntarias, pero que finalmente lleva a una situación de desligarse, de ceder ese derecho que por constitución política le corresponde al Estado mexicano, y él simplemente se quiere desligar de su responsabilidad, cediéndole el mantenimiento, el equipamiento y la construcción de la escuela a los padres de familia. Es el proceso entonces que nosotros enfrentamos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que finalmente es una cuestión de que bajo ese pretexto de combatir la corrupción, de frenar a los dirigentes sindicales progobiernistas, finalmente él aplicó esto y con ello golpeó bastante todos los derechos de los trabajadores de la educación. ¿En dónde estaba trabada la reforma educativa? Por eso, en este proceso, cuando empezó la candidatura del señor Andrés Manuel López Obrador, le generó muchas expectativas. Muchos maestros vieron en él una cuestión de una ilusión electoral, una esperanza electoral, que en verdad él cambiaría las cosas. Sin embargo, lo único que hizo este partido hoy gobernante llamado Movimiento de Regeneración Nacional, pues concentró, canalizó el descontento general hacia la parte electoral y generó muchas expectativas. Simplemente el proceso educativo llevó a una cuestión de que en pocos tiempos, bueno, sí, los trabajadores de educación comprobaron pues que una cosa fueron las promesas de campaña y otra cosa son las acciones de gobierno. Porque esa mal llamada reforma educativa que criticó el entonces candidato López Obrador, generalmente mantuvo la esencia. Se modificó el artículo tercero constitucional, lo mismo que en su momento hizo Enrique Peña Nieto. Se modificó la ley de educación, lo mismo que Enrique Peña Nieto, pero mientras se desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, aquí se estableció un sistema el sistema de mejoramiento continuo de la educación. Y la cuestión esta del servicio profesional docente se transformó en el sistema de carrera para los maestras y maestros. Y ahí es donde precisamente los trabajadores de educación comprueban que la esencia de esa mal llamada reforma educativa se mantiene. Se mantiene porque continúa la evaluación para los docentes. Nada más que ahora les dan una categoría de diagnóstica, supuestamente para conocer sus limitantes, supuestamente para enviarlos a la actualización docente, supuestamente para buscar un fortalecimiento. Esa es una cuestión central. El otro elemento es la cuestión de establecer un estímulo económico. De esta manera, creando ciertos estamentos, ciertas divisiones al interior del sistema educativo, violentando la fracción séptima del artículo 123 constitucional de que a salario igual, perdón, a trabajo igual, salario igual. Y entonces se van generando las divisiones. En México se estableció un sistema de promociones que tiene 8 niveles. Y esos niveles de promoción o ese nivel de incentivo económico, para mínimo cada trabajador debe permanecer 4 años sujetos a evaluación constantes cada año para que así vaya promoviendo o mejorando su puntaje y de esta manera pueda tener un posible beneficio económico. Puede desempeñar la misma función o también puede ascender, que es lo que llaman la promoción horizontal. Pero el proceso mismo se mantiene, insisto, en esta cuestión de la evaluación. Otro elemento central, cabe mencionar que mientras en la reforma del señor Peña Nieto solamente había un requisito principal, aprobar el examen. Presentar su documentación de ley, solicitar el examen y aprobarlo. En este caso, con el señor López Obrador, ahora se deben de cubrir 8 requisitos, lo que en la ley se llama 8 elementos multifactoriales, que va desde tener el título hasta la cuestión de la docencia, una experiencia docente,
la situación concreta de tener el dominio de otra lengua. Lógicamente no va a ser la lengua del español aquí que se habla un tanto en este país, sino lógicamente tiene que ser el inglés, porque es lo que finalmente son parte de las reglas que se establecen a partir de la firma que México viene desde 1992 con el Tratado de Libre Comercio. Esos son los procesos que vamos viendo. Y también hay otra coincidencia con la reforma de Peña Nieto, que no existe la cuestión de la existencia real de un sindicato. El sindicato sí existe en la formalidad. El gobierno de López Obrador sigue teniendo relaciones, negociaciones y tratos con el actual Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, pero la esencia es que es un sindicato progobiernista, es un sindicato entreguista, un sindicato que trafica con los intereses de los trabajadores. Por eso, desde el año 1979, estamos organizados nosotros en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, que ha desarrollado ejemplares luchas como las de 1989, o concretamente, decía hace rato, 10 años de este proceso de lucha que tenemos desde febrero del 2013, hasta la actualidad. Son 10 años de confrontación, son 10 años de la exigencia de nuestro derecho. Estamos exigiendo el aumento salarial para resarcir el poder adquisitivo, y por eso este proceso central sigue las movilizaciones de la Coordinadora Nacional. Ahí es donde nosotros estamos insistiendo, y por eso de alguna manera hacemos esta empatía con la lucha de los compañeros independentistas de Puerto Rico, que a pesar de tener más de 100 años luchando por su independencia, pues insisten, resisten y persisten en la independencia del Borinquen, porque finalmente solamente con la unidad y organización nosotros podemos reclamar los derechos legítimos que nos corresponden, sea la independencia de un país, sea la aspiración a tener un mejor salario para tener mejores condiciones de vida, a tener un trabajo digno, a tener una plaza que nos garantice precisamente ese ingreso que permita resolver nuestras necesidades. Y esto, lógicamente, insisto, con este gobierno no lo tenemos. Nos aparentemente ha resuelto el problema, pero lógicamente sigue insistiendo en la situación punitiva de seguir violentando los derechos de los trabajadores de educación, entre las cosas, violentando el derecho a la plaza base, violentando el derecho a escalafón y lógicamente violentando el derecho a la seguridad social, es decir, a tener una pensión de jubilación que se cumple al cubrir los años de servicio. Pues agradezco la invitación. Lógicamente, insisto, nos hermanamos con la lucha de los hermanos boricuas y lógicamente aspiramos a que algún día logre la independencia, pero para eso es importante que todos los pueblos nos unamos para que de esta manera pues reciban un saludo solidario de Alberto del Canto Hernández, que ha sido integrante de la dirección política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación y que seguimos persistiendo en la lucha. Unidos y organizados venceremos, compañeros. Gracias, buenas noches. Agradecemos a Alberto del Canto por su excelente participación. Fíjense que nuestro siguiente ponente es el doctor José Israel Alameda Lozada. Él es de Puerto Rico, es economista y catedrático en la Universidad de Puerto Rico. ¿Ha sido efectivo el modelo económico de Puerto Rico como paraíso contributivo? Primero tenemos que comenzar diciendo que es un paraíso contributivo. Típicamente en este capitalismo internacional formado fundamentalmente por Estados Unidos, muchas de las empresas multinacionales, farmacéuticas, bancos internacionales, paraísos contributivos significan áreas en el mundo donde tienden a tener impuestos relativamente bajos, de manera tal que hace llegar mucha de la inversión de estas compañías multinacionales que se mueven internacionalmente buscando aquellos lugares que tienen bajos impuestos para tener un nivel de ganancia mayor. Hay que entender que es una compañía multinacional, ¿verdad? Una compañía multinacional tiene unos llamados headquarters que tienen una subsidiaria, digamos Johnson & Johnson. Su headquarter principal está en New Jersey, la ciudad de New Brunswick, y allí tienen pues un área en China, tienen Hong Kong, tiene en los mismos estados de la Nación Americana, y entonces
forman un modelo de corporación muy complejo. Lo que está sucediendo en el mundo es que hay un intento siempre de este capitalismo internacional, la banca internacional, moviendo capitales, las compañías manufactureras, en vez de producir medicina, por ejemplo, producen también una gran cantidad de capital moviéndose internacionalmente. El problema de todo esto es que ningún país se ha logrado desarrollar con este tipo de modelo. O sea, un país pobre, México, Puerto Rico, Bolivia, recibiendo ese flujo de capital internacional, recibiendo bancas internacionales, no tienen la capacidad para dejar gran parte de su ganancia, invertirla internamente en esos países para promover actividad económica real de producción de bienes. Y ahí tiene un grave problema, como ha pasado en Puerto Rico, que tenemos una gran presencia de compañías farmacéuticas multinacionales, especialmente las farmacéuticas, bancos internacionales, pero pues ahí no se desarrolla. ¿Ves? Una vez un gran profesor de ciencias políticas, Gordon Lewis, dijo que Puerto Rico produce lo que no consume y consume lo que no produce. ¿Qué significa que producimos? Porque somos una plataforma de producción para llegar al capital internacional. Una vez llega, asimismo se mueve sus ganancias a nivel internacional. Y esa es la forma en que funciona el capitalismo internacional. Esa es la forma en que maximizan ganancias a nivel internacional y a nivel global, pero deja un gran desquicio en la capacidad de crecimiento de los países que reciben ese capital. Hay una cosa importante también, es que no tan solo es que se movieran capital, pero el problema es que tienden a haber mecanismos de corrupción interna con los gobiernos que están. Corrompen muchos de los procesos gubernamentales, generan ingobernabilidad en muchos de estos gobiernos y dañan también la producción local de las artesanales, de las empresas pequeñas. Por lo tanto, no es un mecanismo apropiado para desarrollo. Lo que acaba de hacer el presidente de México al tratar de renacionalizar la industria que se había privatizado, ¿ves? Nosotros lo estamos haciendo ahora. En la energía eléctrica pasamos a un modelo de alianza público-privada donde esa Luma, una compañía de capital canadiense y norteamericano, y Genera, que es otra compañía de capital internacional, pues tienen todo un mecanismo que no generan ni traen un bellón, un centavo a Puerto Rico, y obviamente es una forma de succionar la ganancia y la capacidad de desarrollar el país. Ese es precisamente el gran resumen que podemos hacer de ese capitalismo internacional. Dentro del modelo contributivo, ¿cuál ha sido el papel de las farmacéuticas estadounidenses en la economía de Puerto Rico? Sí, una de las compañías internacionales que ha tenido alto reconocimiento ha sido el sector farmacéutico de los Estados Unidos. La compañía Amgen, la compañía Johnson & Johnson, la Abbott, la Bristol, Bristol Myers. O sea, todas esas compañías han llegado a Puerto Rico. De hecho, en el 1980, por ahí, Puerto Rico le decían que era la capital internacional de la farmacéutica, porque todas las farmacéuticas de Estados Unidos por lo menos tenían una subsidiaria operando en Puerto Rico, por lo menos una. Algunas tenían más. Y todas estaban metidas en Puerto Rico por los beneficios contributivos de Tax Haven. Es conocido que Puerto Rico, obviamente, este sector farmacéutico también ha comenzado a ser estudiado por el Congreso de Estados Unidos, porque la forma en que operan es transfiriendo una gran cantidad de ganancias que no se genera en Puerto Rico, se genera en otro lugar, y por los mecanismos que se llaman transfer pricing, ¿verdad? Transferencia de precios, vendiendo caro, comprando barato y cosas así por el estilo. Un poco complicado tratar de entrar con ellos, pero a través de esos mecanismos
internacionales de transferencia de precios, ellos logran colocar en Puerto Rico en los libros una gran cantidad de esa ganancia. En las patentes que tienen los sectores de farmacéuticos también se colocan en Puerto Rico. Para darte un ejemplo que no tiene que ver con el sector farmacéutico, el sirope de la 7-Up y de la Coca-Cola están radicados en Puerto Rico, ubicados en Puerto Rico y generando ingresos en Puerto Rico. Y eso mismo sucede con todos los mecanismos de las compañías internacionales. Obviamente, el Congreso lo que ha dicho es que estas compañías farmacéuticas tienen niveles altos de precio en los Estados Unidos. Los markup cuando te venden una medicina es 300, 400, 500%. Yo sé de casos de puertorriqueños que han ido a Estados Unidos, cruzan la frontera o a México o a Canadá para buscar la misma medicina por una cuarta parte o una quinta parte del precio a que la comprarían en Puerto Rico o en Estados Unidos. Eso te está significando de que hay algo. Y el mismo Donald Trump, como presidente, dijo: hay que investigar esto es inconcebible. Pero obviamente lo dicen para consumo del público, pero aparentemente el mecanismo del Congreso para establecer una investigación, pues a veces se hace un tanto difícil. Por ejemplo, escuchaba yo los otros días al senador Ron Wyden, que es del Comité de Finanzas, diciendo que en los últimos años las farmacéuticas habían pagado como un 11% de sus ingresos como tasa efectiva contributiva. 11%, más o menos el número. Pues déjame decirte que yo en Puerto Rico pagué más que eso en esta última pago de contribuciones. Pagué casi un 14, un 15%. Obviamente con los ingresos mucho menores de que tiene estas compañías millonarias. Pero para que tú veas cómo estos beneficios contributivos que se le dan a estas compañías y que ellos buscan a través de estos mecanismos internacionales, lo que hacen es reducir significativamente el pago. En Puerto Rico actualmente hay un estudio del Departamento de Hacienda que se llama Tax Expenditures, ¿verdad? El gasto contributivo, que dice que Puerto Rico otorga en excepciones, exclusiones, deducciones, exenciones contributivas, todo ese mecanismo que exime de pagar impuestos a los grupos y empresas, unos 23,000 millones. La misma Junta de Supervisión Fiscal ha venido señalando, al principio no lo decía, ha venido señalando de que hay que reducir esa gran tajada de beneficios contributivos que recibe de 23,000 millones, porque escapa fundamentalmente la capacidad de un sistema contributivo de generar ingresos para fundamentalmente tener las operaciones de los diferentes sistemas de presupuesto en Puerto Rico que son necesarios para los servicios esenciales. Así que, nuevamente, resumiendo todo esto que hemos dicho, el modelo de Puerto Rico de Tax Haven, el modelo de compañías multinacionales farmacéuticas, es un modelo poco apropiado para propulsar el desarrollo económico de Puerto Rico. Estas compañías están presentes en Puerto Rico y Puerto Rico sigue fundamentalmente en quiebra, sin la capacidad para fomentar el desarrollo de largo plazo. Así que muy bien por ese gobierno de México que intenta revertir y tratar de hacer llegar al desarrollo de estos países la mejor capacidad dentro del marco de su economía local. Eso es todo lo que podríamos decir. ¿Qué tema tan importante nos compartió? Gracias al doctor José Israel Alameda Lozada. En nuestro segmento cultural tenemos una entrevista realizada por nuestro compañero Enrique Caruqui a Iris Bringas. Ella es cantante, compositora, escritora y productora nacida en la Ciudad de México. A la fecha, cuenta con más de 15 años de trayectoria artística. Muy buenas noches, amigos de Radio TV Taína. Hoy aquí estamos con una mujer inmensa en su trabajo
inmenso en todos sus proyectos que tienes, nada más y nada menos que Iris Bringas. Quizás mucha gente aquí en México no se ha conocido y yo espero que por ahí en los países donde nos ven tengan alguna referencia o van a tener esa referencia de conocer a nuestra gran amiga Iris Bringas, que en alguno yo la comentaba por aquí muy cercanamente, que ya tenía yo el gusto de conocerla y bueno, pues hoy la vamos a conocer con más plenitud, por decirlo de alguna manera. Iris, ¿por qué no te presentas con nuestro público, Iris? Mil gracias, Karuki. Pues de entrada agradecer a Radio y TV Taína, a ti, esta invitación, a Enrique por habernos contactado. Y bueno, pues yo soy Iris Bringas, soy cantante, compositora, escritora, productora y activista por la paz. Tengo un trabajo desarrollado en la música de 25 años. Este año estoy cumpliendo 25 años de trayectoria artística profesional. Y bueno, he pasado por muchísimos lugares, desde un lugar muy conocido en México, que bueno, acaba de cerrar este año sus puertas, que es el Foro Alicia. Fue un espacio para la música independiente, para la música alternativa, que duró muchísimos años, desde el 95 para el 2003, que ya cerró y que bueno, estamos prontos a darnos un abrazo a todas las personas que hemos estado en ese lugar y hacer una foto multitudinaria del adiós. Pero bueno, desde el Foro Alicia hasta el Auditorio Nacional, que bueno, pues es el máximo recinto que tiene México, he estado en varios espacios y he podido conocer a través de la música muchas personas y muchas culturas y mucho gusto por la música que hacemos, y eso es algo que me tiene muy contenta. El tipo de música que hago le han llamado canción nacional contemporánea, nosotros le llamamos así. Es una fusión como de folk, de rock, de jazz. Antonio Malacara, que es un musicólogo del jazz mexicano, en uno de sus libros que se llama La subversión de los hechos, 200 bandas de jazz, incluye mi discografía, en donde bueno, me pone dentro del área del jazz, pero dicho por él mismo, catalogando un poco de la música que hago rock. Él dijo que hago pop conceptual, pop experimental. Hay quien me dice que hago rock progresivo, rock psicodélico, pero como alguna vez me dijo el maestro Chucho Ferrer en su casa, me dijo: mija, la música es música y no tiene límites, y eso es lo que nosotros experimentamos a través del arte, de la música, porque soy muy inquieta, me gusta grabar, me gusta hacer videos, me gusta mucho la parte conceptual, me gusta hacer literatura, y dentro de la literatura sale también hacer un poco algunos cortometrajes de cine animado, algunas dentro de la literatura también se dio la oportunidad de hacer una serie de cuentos para niños que se publicaron en Canal 11, animados, y se hicieron pues a través de una plataforma de realidad aumentada, que en el 2013 pues fui la primera mujer latinoamericana en hacer este trabajo. Y la vida me ha llevado de un lado a otro a experimentar, y yo me dejo guiar como Alicia en el País de las Maravillas. Nada más eso, Iris. O sea, resumiendo y a muy grandes rasgos, es eso. Una mujer sumamente inquieta. Yo te veo así, Iris. En realidad es extenso el trabajo de producción que tienes en tus manos. Yo alcanzo, ya los amigos de Radio TV Taína, por eso los vamos a enviar a que vean un tema en este momento de los temas tuyos, Iris, y ya la gente nos comentará y tendrá oportunidad de acercarse al demás material que tú produces, ¿no? Por este medio, Radio TV Taína, decimos: aquí está una pequeña muestra, un botón solamente del trabajo que realiza Iris. Vamos a ver un video. ¿Qué te parece, Iris, de tu material? Me parece excelente, Karuki. ¡Zúmbala!
voy soñando que hay una que otra pesadilla. Hombres de harina, de pan y de sal con sabor a mantequilla. Salieron güeyes vestidos de frac con libros de profecías. Unos borregos vinieron detrás y un cuervo con sus reliquias. Zúmbala, 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 qué experiencia. Zúmbala, 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 qué experiencia. La 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 ira, la 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 la. La 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 ira, la 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 la. Unas estrellas me hicieron girar hasta doblar las rodillas. Y en un objeto me hicieron volar a qué cosas de malicia. Unos changuitos me hicieron entrar a un mundo de pantomima. Los reyes sabios debían gobernar, pero nada sucedía. Zúmbala, 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 qué experiencia. 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 Zúmbala, 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 qué experiencia. Bueno, pues, ¿qué les pareció el tema? Ustedes habrán escuchado que este tema que acabamos de ver de Iris, obviamente producción de ella, es un tema más acústico, por llamarlo de alguna manera. Pero queremos preguntarle a Iris, porque además tiene otra faceta. Tiene esa faceta y muchas más facetas, ¿no? Pero una de sus facetas es ese tipo de música que hoy está haciendo en este momento. Tiene ya por ahí un disco en producción, pero la música ustedes se van a dar cuenta que es un poco más, yo no me atrevo a encasillarla en progresista, más contemporánea, más conceptual, más el rock, pop, jazz, mezcla, hay mucha mezcla. Y entonces, ¿quién mejor que Iris que nos hable sobre ese último proceso que está sufriendo su música, Iris? Mil gracias, Karuki. Pues mira, te platico. Han sido 13, a lo largo de 25 años, 13 producciones discográficas que hemos realizado. Siempre estoy trabajando de la mano de Jehová Villamonroy, que es productor, y él es quien también participa en el proceso creativo. Y este trabajo que hemos realizado, que he realizado durante todos estos años, va madurando, y dentro de esta maduración hubo un momento cumbre que fue el 2012 con el disco Martensero, que bueno, tiene que ver con una profecía de Nostradamus. Es un disco conceptual de rock progresivo que tiene tendencias pop, tendencias new wave, y que de pronto tuvo la belleza, tuvo de encantarle a la prensa, a los medios especializados, y que lo catalogaron como el mejor disco de rock progresivo en el 2012. A 10 años de este disco, en diciembre del 2012, lancé un video anunciando que viene como la repercusión o la precuela sería antes, la secuela de este disco, que es Marte sobre Cero. El anterior se llamó Martensero, que es un personaje que es un astronauta que se va a Marte, ¿no? Y que a través de este disco nos dice
cuál es el camino de la humanidad, el progreso, la naturaleza, cómo hemos destrozado la naturaleza, y la última salvación que tenemos como seres humanos está en el amor. Y el amor en torno a todo lo que es la cuestión social, lo que es de comprender la parte mística del amor, implica muchísimas cosas, tanto los movimientos sociales como los movimientos pacifistas, como los movimientos ecologistas. Tiene que ver con un todo, porque es buscar la preservación del ser humano, evitando la guerra para el progreso y la destrucción de nosotros mismos a través de nuestros propios prodigios, ¿no? Entonces, el disco Marte sobre Cero, que es el disco que estamos creando en este momento, es como esta repercusión. 10 años después, ¿qué sucede con ese astronauta? ¿Cómo es la condición humana? Y el astronauta se quita el casco, decide irse a abandonar la Tierra, abandonar Marte e irse a buscar el origen de la humanidad o crear su propia humanidad, no lo sabemos. Es todo un cómic, básicamente, toda una historia que va en este nuevo disco. Pues sí, Iris, es todo es una secuela de un proceso ahí de el ser humano, de la gente común y corriente que habitamos este planeta. Pues Iris, ha sido en verdad un placer y esperemos que la gente siga por ahí tu trabajo, que se dé oportunidad de ver más material, porque se van a dar cuenta, así como ahorita lo mencionabas, ha sido un trabajo que llevas a raíz de muchos años. Y bueno, pues Iris, agradecerte en verdad el que estés con nosotros y que hayas contribuido con un material que, por cierto, los vamos a dejar con algo de este último proceso que tú has señalado en este momento, un material, otro tema más, y con eso los vamos a dejar a nuestro público y agradecerte infinitamente el que hayas estado con nosotros, Iris. Hombre, mil gracias, Karuki, ha sido maravilloso. Le recomiendo mucho a todo el auditorio de Radio y TV Taína que busquen un poquito sobre Iris Bringas. Se encuentran en YouTube, encuentran en Spotify, está el disco completo de Marte en Cero. Viajen con él, lleguen a sus propias conclusiones, escríbanme, estoy en Facebook, estoy en Instagram, en TikTok, y hagamos como de estas ideas, de esta locura que tengo en la cabeza, hagamos algo más, que sería proponer hacia otros puntos, porque la música que hacemos va con esta idea de proponer nuevas formas de relacionarnos, de socializarnos, y quiero aprovechar este momento de hablar de proponer para mandar un enorme saludo al movimiento independentista de Puerto Rico que nos está viendo por allá, y que es importante tener estas luchas presentes, porque el ideal es lo que nos hace ser humanos. Mil gracias. Gracias, Iris, gracias. Un saludo y un abrazo, Iris. Un abrazo, Karuki. Let the wheels go round. He viajado la ciudad vacía en este lado de la soledad. Nacen las sombras. Veo lacerada la razón dividida en este lado de la sociedad, en la zozobra. En donde quema el sol, en donde arde tu calor, en donde quema el sol, en donde arde tu calor. Y le temo a la mortalidad y a las frases llenas de ansiedad en la vitrina.
vayas a morir. Yo solo creo en ti y volveremos a salir. Y solo pienso en ti, no vayas a morir. Yo solo creo en ti y volveremos a salir. En la distancia veo el caminar del tráfico, de la ansiedad y la rutina. Muchos sucumben al silencio eterno entre la incredulidad y economía. Y no te alcanzo a ver y no puedo creer, y no te alcanzo a ver y no puedo creer. En el virus, la normalidad y las formas de esta humanidad en la familia. Y solo pienso en ti, no vayas a morir. Yo solo creo en ti y volveremos a salir. Y solo pienso en ti, no vayas a morir. Yo solo creo en ti y volveremos a salir. Yo solo creo en ti, no vayas a morir. Yo solo pienso en ti y volveremos a salir. ¡Qué excelente segmento musical! Agradecemos a Enrique Caruqui y a Iris Bringas. Presentaremos a Ana María García. Ella es productora y directora de documentales, catedrática en comunicación en Puerto Rico. Ella será entrevistada por nuestro compañero Enrique Caruqui. Adelante con la entrevista. Buenas tardes, buenas noches, amigos de Radio TV Taína. Hoy aquí en la parte de los ponentes tenemos a una compañera puertorriqueña, catedrática, productora y bueno, una serie de actividades que realiza en esta hermosa isla.
vamos a tocar un tema muy en particular que tiene que ver con el área de la cinematografía, los documentales, ya que ellos están llevando a cabo un documental, o van a presentar, o ya presentaron un documental sobre uno de los grandes escritores, Rafael Canceles, Miranda. Y bueno, pues vamos a pedirle a Ana María que se presente y nos vamos a estar enfocando a este cortometraje que están exhibiendo ya en este momento. Ana María, un gusto recibirte aquí en Radio TV Taína. Muchas gracias, Karuki, por la invitación. Así que sí, hablemos sobre el documental en Puerto Rico. Podemos hacer eso. Sí, Ana María, ¿qué nos puedes comentar acerca de este documental? ¿Por qué surge la necesidad de hacer este documental? Bueno, mire, esto se inició en un programa de televisión que hay aquí que se llama Prohibido Olvidar. Y entonces me pidieron que hiciera un episodio. Yo estuve entrevistando a don Rafael. Yo decidí hacerlo sobre Rafael Cancel porque, como ustedes saben, aquí en Puerto Rico se conoce muy poco sobre la historia del país y en particular sobre el Partido Nacionalista y las acciones que tomaron, el ataque al Congreso de 1954, al Congreso de Estados Unidos. Entonces, animada por esa idea, ¿no? De didáctica hasta cierto punto de que se conociera toda esta historia, pues decidí hacerlo sobre Rafael Cancel Miranda y acabaron siendo dos episodios porque la entrevista fue de 5 días y don Rafael tenía interminable cantidad de cuentos. Fue muy difícil editarlo porque cuando tú tienes esa riqueza de información y un personaje tan carismático como Rafael Cancel, pues entonces lo tuvimos que meter en 1 hora y 10 minutos. En Prohibido Olvidar fueron 2 programas de 28 minutos. Y después yo elaboré mucho más el trabajo del documental con recreaciones históricas que yo hice de un documental cubano que se titula Puerto Rico. Se le añadieron otras entrevistas, por ejemplo, Oscar López estuvo en este documental amplio, ¿no? Que presentamos, como te dije, en septiembre 15 en el Teatro de la Universidad, que es muy grande, 1.700 butacas, estaba repleto, se quedó gente afuera sin poder entrar, porque la gente está ávida, ávida, ávida. Hay una avidez tremenda en este país para ver, ¿no? Para aprender estos documentales que son o temas históricos como el de Rafael, aunque Rafael no es solamente una figura del siglo XX. Rafael es una figura también que tenía su presencia política muy especial en el siglo XXI. Él murió en el 2020, o sea, y él estaba en las marchas, y termina con una marcha donde él va porque la policía está ahí, están los estudiantes, y él quería sacar a los estudiantes de ahí antes de que la policía empezara a dar macanazo. Así que él fue, y con eso más o menos termina el documental, esa presencia de él en este momento en Puerto Rico, ¿no? Ok. Sí. Sí, María, quería preguntarte algo. Pareciera que la gente hoy en día en Puerto Rico está necesitada de conocer esa historia que a veces en algunos lugares lo que se intenta es ocultar la historia de un país, la gente que lucha, o sea, se entiende que Rafael era un personaje de lucha, luchaba por la independencia de Puerto Rico, tenía toda una trayectoria. ¿Será esa como tú mencionas, esa necesidad hoy en día de la gente de acercarse a este tipo de temas, Ana María? Pues hay una gran necesidad y los documentalistas de Puerto Rico están trabajando temas históricos, por ejemplo, y te puedo hablar de 2 que fueron estudiantes míos que han resultado ser
grandes documentalistas. Uno es Tito Román, que hizo una película sobre Betance, que es uno de nuestros personajes, de los próceres independentistas y ejemplo de lucha, ¿verdad? Betance es del siglo XIX. Y así que ese tema histórico. Otro estudiante mío hizo un documental sobre, se llama New York Basket, que es sobre cómo muchos jugadores de baloncesto vinieron de Nueva York a Puerto Rico, pero es un documental que trata ese tema desde la perspectiva histórica, porque eso sucedió en los años 70, que fue cuando se dio este fenómeno, y, y es un documental muy político, a pesar de ser un documental sobre el baloncesto. Yo te diría que esos dos documentales, por ejemplo, son emblemáticos en cuanto a tratar estos temas históricos que se olvidan, que no se escribe sobre ellos, que como tú dices, muchas veces no se quiere, se oculta esa historia. La historia del Partido Sí, Nacionalista o de Ramón Emeterio Betance son historias que no se enseñan en las escuelas, para nada. sí, efectivamente, Ana María, pero quiero resaltar algo y que los amigos de Radio TV Taína consideren que gracias a gente o catedráticos o gente que se dedica a enseñar, como es el caso tuyo, Ana María, entiendo que tú has sido o sigues siendo catedrática y son los que van abriendo ese camino, esa perspectiva que tienen, como tú señalaste, es un par de compañeros, alumnos tuyos, se han destacado por las características de su material, de su trabajo como cineastas o como documentalistas, ¿no? Y eso es importante, el trabajo que desarrollas, y esa es la gran virtud que tiene también Ana María, ¿no? Que ha sido catedrática y bueno, es área de la comunicación que permite hablar de una historia que a veces se intenta ocultar. Pues mira, sí, para mí ha sido un gran gozo, te digo la verdad, y también un honor de poder ser parte de la formación de estos muchachos más jóvenes, esa generación que nos va a sustituir a mi generación, y ver que son muchachos que están haciendo un trabajo bien importante, un trabajo bien político, de denuncia también. Y aquí en Puerto Rico el interés de los documentalistas por lo general son temas de ese tipo, temas que tienen que ver con luchas sociales. Por ejemplo, un documental que se titula Desalambrando, que aborda la historia de los rescates de terreno en Puerto Rico. No sé si en México le llaman así, que cuando tú rescatas un terreno, tú te mudas a un grupo de personas se mudan a un espacio que no se está usando y entonces se establece una comunidad. Eso aquí ha tenido una trayectoria importante de lucha, ¿no? Eh, el, el, lo que es la historia de esas tomas de terreno, ¿verdad? De ese rescate. Ana Por María, ejemplo, ajá. sí, Ana María, quería preguntarte si hoy en este momento eh, tu trabajo está muy enfocado a algún proyecto en particular. En este momento, bueno, yo acabo de terminar otro documental que se titula, esto es producido por el Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College en Nueva York. Es una serie de 5 documentales y uno de ellos es el mío, que es sobre las leyes 20 y 22, que son unas leyes que han sido muy controvertibles en Puerto Rico porque da unos exenciones contributivas extremas a millonarios que vienen a vivir a Puerto Rico. O sea, exenciones en lo estatal, en lo municipal, no tienen que pagar entonces los
se mudan aquí, se hacen residentes bona fide, no tienen que pagar impuestos en Estados Unidos, que ese es realmente el gran ahorro que estos millonarios tienen, y el resultado de la ley 22, que es la que estoy describiendo, ¿no? Que se le da todas las extensiones a título personal como individuo, pues el resultado ha sido que han comprado edificios, zonas en la costa, en el centro de la isla, en las montañas, se están quedando con Puerto Rico, Sí, estos millonarios, y hay una preocupación enorme, además están desplazando sí, comunidades. exactamente. Es lo que venía señalando, señalaste tú, Ana María. Créeme, en Radio TV Taina, gracias incluso al compañero José Luis Fernández, que hemos tenido ahí un gran apoyo. Conocemos esta ley, la 2022, como lo nombramos nosotros en un programa, y conocemos, y eso ha implicado el desplazamiento de la misma gente, de la gente nativa, nosotros decimos los originarios de los Claro. lugares, son, son sacados de estas áreas, ¿no? Esperemos que en otro momento tengamos la oportunidad, Ana María, de ver parte de tu material de documental, filmográfico, que podamos tenerlo a disposición de la gente que ve este programa. Y bueno, pues no sé cómo andamos de tiempo, si Freddy nos permite otros minutos Déjame o decir algo muy breve, que sí, adelante, adelante. este documental de las leyes 2022 está en YouTube ya. Todos los Ok. documentales de la serie la serie se llama Puerto Rican Voices. Si buscas Puerto Rican Voices, y el documental se llama Tax Paradise, a New Colonialism. Es en inglés, o sea, es en español todo, pero, Ok. pero se está presentando en Estados Unidos, está subtitulado, y el título está en inglés en este momento, ¿no? Pero eh, porque se terminó en inglés el documental, porque es para Estados Unidos, pero si buscan Puerto Rican Voices y Tax Paradise, ese es el documental en YouTube. Ahí está, Ana María. Qué bueno que nos recuerdas esta situación porque nosotros podremos poner la liga en el programa para que la gente inmediatamente tenga la oportunidad de observar este documental, Ana María, ¿te parece? Sí, perfecto. Me Y bueno, encanta pues sí. nada más, Ana María, más que pues agradecerte el que hayas podido contribuir y yo creo que vamos a seguir estando en contacto contigo porque como bien lo mencionábamos al principio, tu trabajo es muy amplio, tienes muchas cuestiones por mostrar que hacen falta que la gente las conozca, no solamente en Puerto Rico, sino también en otras naciones como es el caso de México, que es muy cercano al movimiento independentista puertorriqueño, Ana María. Gracias a México por la solidaridad que expresa con nuestra lucha por la independencia que continúa, ¿no? Que está viva, está muy viva esa lucha. Pues Así, nada, muchas gracias por invitarme. muchas gracias, Ana María, por acompañarnos y ser parte de este programa de Radio TV Taína. Y gracias a los compañeros también, a José Luis Fernández, al compañero Freddy Vadillo, que hoy le tocaron los controles y la grabación. Gracias a Freddy y a José Luis también. No nos queda más que agradecer a Ana María García y a Enrique Caruqui. Y decirles que seguimos trabajando y seguimos buscando la independencia de Borinquen. No se pierdan ninguna de nuestras transmisiones. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Radio TV Taína. No olviden suscribirse y regalarnos un like. Queremos agradecer a Freddy Vadillo en la producción técnica y edición. En la producción ejecutiva, a Juan Antonio Papo Castillo Postmortem, a Rodrigo Lucena, a Enrique Caruqui y a Ramón O'Neill. Colaboradores: Elda Carreño, Belén León, Enrique Aguirre, Raúl Pérez Ríos y Adilene Morales. A la licenciada Angélica Dueñas,
Ella es nuestra corresponsal en Colombia. Al licenciado José Luis Fernández. Él es nuestro corresponsal en Puerto Rico. Y en el diseño gráfico a Anita Avilés. Nos despedimos de ustedes, no sin antes pedirles que se suscriban y que nos regalen un like. Sus amigas Nancy Palacios y Adilene Morales. Hasta la próxima. Radio TV Taína.